Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Nos gustaría mucho escuchar la opinión del doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Los de adelante corren mucho, Carlos. Los de atrás se quedarán. ¿Quiénes son los de atrás y quiénes son los de adelante? Carlos, ¿cómo vas? Buenas noches. Buenas noches, Pepe. En efecto, hoy ha sido un día de circo. No es culpa tuya. Es lo que nos proyecta todos los días el presidente. Hay un circo institucional, correcto, el Día de la Patria, la Independencia, muy desangelado por las razones del COVID. Pero eso no ha sido lo novedoso. Lo novedoso es, por supuesto, por un lado la rifa que no fue rifa, también contada por Diego Fernández Ceballos. Simplemente a Diego se le olvidó una cosa, Pepe. El año entrante lo pueden volver a rifar. Es decir, no hemos terminado esta historia y un presidente que lo entiendo, Pepe, de verdad, sin resultado alguno en ninguna de sus promesas, no le queda más que refugiarse en el circo. Y por supuesto, el circo de la consulta. Ya lo explicaron muy bien tanto Luis Carlos Ugalde como el ministro Cosío, el ministro en retiro Cosío, y realmente no hay pies jurídicos algunos en esta consulta. Sería una verdadera sorpresa y muy lamentable, pero sería una verdadera sorpresa que la Suprema Corte no lo bateara por unanimidad. Un costo no mencionado por Luis Carlos, Pepe, es que el presidente puede aprovechar el viaje para arremeter contra la Suprema Corte, y esto nunca es bueno para, digamos, la estabilidad y la certidumbre que el país requiere, pero en fin, es un costo colateral que espero que tengamos que pagar y no el enorme costo de una Corte que se pliega a esta absurda pregunta del presidente. Absurda en todos los sentidos, ya lo dijo Luis Carlos, pero agregaría por lo menos 2 o 3 más. La primera, Pepe, si de los presuntos delitos que acusa a sus antecesores fueran delitos, pues él podría ya ponerse en la lista, Pepe. Es decir, si empobrecer a un país es un delito, este país hoy es mucho más pobre de lo que era cuando él llegó al poder. Y todos los analistas sugieren, Pepe, que no veremos el nivel de riqueza que teníamos en el 2018 como país, ni siquiera per cápita, sino hasta finalizado su sexenio, bien finalizado, algunos analistas piensan. Si la estrategia de militarización es un delito, pues que empiece a poner sus barbas a remojar, porque si alguien ha militarizado la seguridad pública es, por supuesto, él. Y ni hablar de si intervenir como se le acusa a Fox en las elecciones, pues ya veremos el año entrante cuál va a ser el papel de la mañanera, de la presencia mediática permanente que viola nuestro modelo de comunicación electoral. Nos puede gustar o no, pero es el que marca la ley, es el que él tanto criticó cuando era candidato. Entonces todos estos delitos realmente se le regresan a él. Por ahí había un muy buen Twitter, Pepe, que decía: a mí sí me gusta la pregunta, solo agreguemos, y los 2 primeros años del López Obrador, los delitos que ha cometido antes, durante y pues mañana, ¿no? Es realmente un absurdo que ciertamente, Pepe, nos tiene hablando de él, e insisto, esto deja atrás pues, los más de 70,000 muertos, la violencia creciente, una economía que no se va a recuperar en muchos años. Ahora bien, para mí la pregunta, Pepe, adicional a esta, es ¿dónde está la oposición? Tu crónica es muy buena, recupera pues lo que puedes de la oposición, y es estas últimas declaraciones de algunos miembros del PRD, pero realmente la falta de reflejos de la oposición es muy sorprendente. Se les ocurrió, por ejemplo, Pepe, tardíamente, hacer una pregunta de si querríamos un ingreso universal. También una pregunta ilegal, porque la Constitución es muy clara que no se pueden violar los derechos humanos y que no se pueden preguntar asuntos fiscales. Y nada más claro, con costos fiscales, un ingreso universal. Pero imagínate que hubieran arrancado el día que el presidente se le ocurrió lo de su pregunta con la propia. Entonces tendríamos un debate muy distinto. Pero la oposición también es de ocurrencias tardías y no tiene ni siquiera la capacidad operativa que sí tiene el presidente. En la medida en que, aunque no salgan las firmas suficientes para poder convocarla por ese mecanismo que marca la Constitución, pues tiene el expediente, como ya lo vimos, de mandar la pregunta, misma que será
pues aprobada por el Congreso que él controla, Pepe. Muchas gracias, Carlos, como siempre, por tus comentarios. Al contrario, Pepe, te mando un abrazo, que te va muy bien. Igualmente, un abrazo patrio. Hoy 16 de septiembre. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.